de último momento y da cuenta del anuncio hecho por Mauricio Macri hace apenas instantes. Tomé una decisión excepcional que nunca se tomó en Argentina y tiene que ver con el IVA en los alimentos. Escuchen. Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso, a partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rige en todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país. Gracias por su atención y voy a seguir trabajando para llevar tranquilidad y que este proceso electoral no afecte el día a día de todos los argentinos. Bueno, es una medida impactante que uno espera se traslade a los precios, a la baja de los precios. Hay que ver si se traslada o baja los precios. También hay una parte que no es verdad, porque en su momento el hoy candidato Roberto Labaña, cuando era ministro de Economía, había intentado bajar, y de hecho hay algunos alimentos que hoy tienen el 10,5% de IVA porque Labaña lo había puesto, pero como esto no funcionaba, después se terminó poniendo con restitución a las tarjetas de débito. En medio de los rumores sobre el cambio de gabinete, el gobierno ha decidido bajar el IVA a los principales alimentos y, atención, también ha echado mano de la ley de abastecimiento de 1974, cuando gobernaba el general Perón, para congelar los precios de las naftas. Bueno, vamos a estar en contacto con Willy Cohen, con un especialista. Está Cristian Balbo con él. Buenas noches a ambos. Y por supuesto, la primera pregunta, creo que compartimos todos, Cristian, tiene que ver con este anuncio que hizo el presidente hoy con referencia al IVA en los alimentos. Así es, voz autorizada, ya los pongo en contacto con Willy Cohen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Guillermo, Mónica. Hola, Willy. Cariño grande desde aquí. A ver, la pregunta es, ¿sirven de algo estas? Por supuesto que para el bolsillo sirven. Ahora, ¿tienen un grado de excepcionalidad? ¿Pueden ser en el tiempo beneficiosas para el bolsillo de los argentinos por a lo largo de años? ¿Esto va a ser solo por el proceso electoral? A ver, vamos a hablar de muchas cosas, pero en principio de esta que es la medida más importante que ha anunciado el presidente. Willy. Bueno, en principio creo que las resoluciones se van a dar a conocer oficialmente mañana y entiendo que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Así que en alguna medida las va a heredar el próximo presidente que asuma el 10 de diciembre. Me parece que eso es, digamos, en términos de la formalidad. En términos de la realidad, bueno, por supuesto que ayuda a que algunos productos eventualmente aumenten un poco menos, pero todos sabemos, Mónica, Guillermo, tenemos muchos años, hemos visto muchas de estas historias en Argentina, la más reciente incluso el año pasado, no hay que irse a tanto, que bueno, cuando se produce una devaluación de 30%, que ojalá sea un poco menor si las cosas se tranquilizan, porque la verdad que tampoco la Argentina, por más que tiene problemas económicos y aún problemas políticos, pero la Argentina no está para un dólar de 60 pesos, 70 pesos, es una locura total. Por supuesto, tiene que ver con, digamos, todo este proceso de incertidumbre y, por supuesto, desajustes que Macri heredó y que, naturalmente, también multiplicó, porque Macri finalmente tuvo casi 180, 200% de inflación en los 4 años, y eso acumuló, bueno, toda una cantidad de pesos enorme y que, bueno, que se ajustan por devaluación. Ya pasó, lamentablemente, en el 2018, cuando el dólar pasó de 20 a 40, bueno, esta vez tampoco es necesario que se vaya al doble, pero me parece que evidentemente ahora, Willy, va a haber impacto, lógicamente, sobre el bolsillo. Willy, esta medida debería sentirse y percibirse en los supermercados, en las góndolas, en la compra. Estamos hablando de que se está aumentando a esta hora entre el 15 y el 20% de los productos básicos en los supermercados. Eliminado el 21% del IVA,
estos productos deberían quedar al mismo precio o un poco más abajo si se respeta. Hablamos de los que tienen un IVA del 21, hay otros tantos productos de la canasta que tienen el 10,5, entiendo. ¿Quién Claro, va, sí, no sí, existiendo efectivamente, control de los productos precios? básicos. No existiendo control de precios, ¿cómo va a hacer el gobierno para que esto no pase a aumentar la renta del supermercadista en lugar de significar una baja en el changuito? Bueno, digamos, también es cierto que no es tan fácil que el público convalide, el público va a comprar menos. En alguna medida también es un alivio para el propio comercio, por supuesto para los que operan en blanco, desde luego, ¿no? Pero yo diría que acá lo más importante es en definitiva dónde se va a estabilizar el dólar. Lo que va a marcar si los precios van a seguir aumentando o lo que pasó hasta ahora y eventualmente un poquito más va a ser todo lo que veamos, va a ser si se logra estabilizar el mercado de cambio. ¿Y qué debería ¿no? pasar bueno, para eso? Te pregunto porque este supuestamente es el dólar de 60 pesos que le gusta a Alberto Fernández. Es más, la pregunta es cómo se resuelve la crisis cambiaria si vuelve a haber algún otro tipo de cimbronazo político o un cruce entre Fernández y Macri, ¿no? Sí. Bueno, ese es el secreto del que nadie quiere hablar, ninguno, ni el gobierno ni los candidatos. La verdad, Guillermo, que lo que estalló el año pasado y en alguna medida está estallando de nuevo ahora, es una larga historia, digamos. Claro. Es la acumulación impresionante de pesos que ha habido en la economía por un proceso inflacionario que, si querés, empezó en el 2008, tal vez un poquito antes, y ya lleva 10 años. Entonces, efectivamente, Macri heredó un montón de esos pesos que estaban en las famosas LEVAC, y por supuesto lo multiplicó por 4, porque él también tuvo un proceso inflacionario muy complicado. Entonces, en realidad, todo eso todavía no está del todo terminado. Entonces, yo creo que, dada la situación política que hay hoy, en alguna medida lo que se necesita es pactar un nuevo régimen cambiario de transición que permita durante 90 días congelar la situación, porque la verdad es que, digamos, no se pueden quemar todas las reservas para mantener el dólar en 55, 60 pesos, pero tampoco se puede dejar que el dólar se vaya a 80. ¿Qué serían medidas del régimen cambiario? ¿Cuáles serían medidas? Por ejemplo, que nos deberíamos levantar mañana y saber qué medidas debería tomarse para mantenerlo. Eso tiene que estar acordado, eso tiene que estar acordado entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Que no hay un gobierno todavía entrante. El gobierno, bueno, por eso, claro, pero me parece que para las expectativas económicas sí lo hay, y por eso está pasando lo que está pasando. Más allá de que formalmente, legalmente e institucionalmente no lo haya, para las expectativas sí lo hay. Hay un gobierno saliente y hay un gobierno entrante. ¿Y qué tipo de medidas deberían acordar? ¿Qué tipo de medidas? Bueno, por eso te digo, poner algún grado de control de cambios que permita estabilizar el dólar para los alimentos, para la nafta. Lamentablemente es así, es una muy mala medida. Un desdoblamiento cambiario. Y bueno, digamos, claro, a mí no sé si es eso exactamente, pero tendría que haber algún acuerdo entre el equipo económico saliente y el equipo económico entrante, no para tomar medidas en conjunto, sino para, digamos, asegurar una transición estable, para que se puedan realizar las elecciones, para que se pueda entregar el mandato como corresponde, para asegurar la república, digamos, que, ¿entendés? Graña te habla, ¿cómo te va? Buenas noches. Porque si no nos hacemos trampa al solitario, Mónica y Guille. Sí. Si ustedes quieren, yo les miento. No. Pero la verdad es que hoy queremos escuchar la verdad de los analistas. Por eso, la situación económica, digamos, el problema monetario y fiscal, que no es dramático de ninguna manera. Acá no hay ningún peligro de hiperinflación, no hay ningún peligro sobre los depósitos en los bancos. Por supuesto, la gente que tiene los depósitos en pesos, a esos ya los estafaron. Los vienen estafando
hace 150 años, digamos, con las devaluaciones. Pero acá no hay ningún problema con los depósitos en dólares ni con el sistema financiero. Esto no tiene nada que ver con el 2001, ni siquiera con el 89. Pero lo que yo digo es que no es necesario que el dólar se vaya a 80 mangos, 90 mangos, para que el ajuste se haga por las malas. Por una vez en la vida, la dirigencia política me parece que tiene que estar a la altura de las circunstancias y por lo menos que digamos que no le sigan rompiendo el bolsillo a los argentinos. Esto Willy, me parece que es la responsabilidad, ¿no? ¿Y no sería extraño que el gobierno termine sus 4 años con medidas que van contra su propia naturaleza? Va a decir una restricción al mercado de cambio, bueno, lo que está pasando ¿y con qué la vamos a nafta. hacer? No, digo, ¿cómo Claro. se compatibiliza eso con lo que vinieron diciendo? Bueno, por supuesto, es aceptar que las cosas no salieron bien, que finalmente también es cierto que se venía acumulando un desajuste que en alguna medida se tapó con el acuerdo del Fondo Monetario y obviamente apostaba a un triunfo de Macri. Con un triunfo de Macri se suponía que iba a haber un poco más de crédito y más tiempo, pero el ajuste, digamos, hay una parte de lo que dice Alberto Fernández cuando él dice, muchachos, todos sabíamos que el dólar a 45 mangos estaba pisado, y eso tiene razón, eso efectivamente es así. Ahora, lo que no es necesario es que la salida de ese problema se haga con un golpe devaluatorio de la manera que se está haciendo. Ahora, Willy, porque eso va contra todos nosotros, digamos. Imaginemos el escenario de que el 10 de diciembre asume Alberto Fernández, está todo dado para eso, todo nos lleva a eso, aunque todavía no esté dicho, y que todas estas medidas que llevan alivio y que son de corte, según algunos, kirchnerista, caen, porque la verdad Pero, que todas estas Mónica, medidas van hasta Mónica, diciembre. Después de diciembre Mónica, vuelve el IVA, vuelve los UVA, vuelve todo para atrás. La única medida que de verdad va a llevar alivio es estabilizar el mercado de cambio. Yo creo que en ese sentido hoy incluso tuvimos un primer paso. Una buena noticia ayer que fue la comunicación, primero cuando el presidente se llamó a sosiego, después cuando el, digamos, presidente virtual también se llamó a sosiego, hablaron por teléfono. Hoy Alberto Fernández, hablando con nosotros a la mañana en el programa de Longobardi, dijo, me parece razonable Willy, un dólar de 60. Lo tenemos eso. No estoy, digamos... Sí. ¿Nos permitís claro, que lo escuchemos todos, a lo mejor los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo a la mañana, y después lo discutimos? Vamos, Alberto Fernández. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Uno de los economistas que trabaja con usted, Alberto, Emanuel Álvarez Agis, dijo públicamente, el dólar a 60 pesos está recontra bien. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con esa idea, y lo que creo también, se lo dije al presidente, que le dije, tratemos de preservar las reservas. Así como dije que el dólar tiene un valor ficticio, digo que el dólar ahora está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más y tendríamos que lograr que las reservas se preserven. ¿Cuál es el argumento, Willy, para decir, por lo menos desde el punto de vista de Fernández y de tu análisis, que el dólar a 60 está bien? Y bueno, te podés imaginar que el dólar a 60 es una... No te olvides que el Estado argentino en alguna medida recauda en dólares y paga en pesos, claro, pesos indexados. Ese es un problema que va a haber que discutir en el próximo gobierno. El gasto público está indexado en dólares y eso es un problema, pero eso es para más adelante. Hoy la realidad que con un dólar de 60 en un esquema económico como probablemente venga con Alberto Fernández, que tenga retenciones tal vez un poquito más altas a las exportaciones agropecuarias, con algún grado de control de cambios liviano, como era en la época de Néstor Kirchner. Hay que agarrar los diarios del 2003, 2004, 2005, porque se viene una economía nestorista. Incluso dicen que hasta Martín Redrado podría llegar a ser el futuro presidente del Banco Central o una persona muy vinculada. Se habla de Guillermo Nielsen, que ya está hablando hoy con los mismos muchachos que hace 10 años... ¿Se llegó a hablar de Melconian también, dijo, Willy? Sí, bueno, digamos, vos sabés que Melconian es el ministro de Economía de todos, claro, salvo de uno, curiosamente, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a... La realidad que... Sí.
Vamos a escuchar, Willy, si puede ser, lo que dijo Labaña, que pidió que se suspenda por el momento la campaña. De hecho, él está con toda su gente de una manera muy formal en la presentación y que se declare una emergencia alimentaria. Escuchen. La República atraviesa en estos días una de sus cíclicas crisis socioeconómicas y financieras. Esto está generando restricciones en el abastecimiento y un traslado a precios que recaerá fuerte en la canasta básica de alimentos y otros artículos y servicios de primera necesidad. Invito a todos los candidatos a cancelar las acciones electoralistas por varias semanas. Nosotros, a partir de este momento, lo haremos. Segundo, hacemos un llamado al gobierno para que implemente de forma inmediata un programa de emergencia alimentaria y sanitaria para que a nadie le falte alimentos ni remedios. Tercero, es imprescindible constituir ya mismo una mesa de consenso al estilo de lo que fue la experiencia del diálogo argentino, con la participación constructiva y solidaria de todos los sectores sociales, religiosos e institucionales. Cuarto, reiteramos nuestra exhortación al gobierno a que plantee de inmediato ante el Fondo Monetario Internacional la necesidad de renegociar el crédito stand-by vigente, cuyos condicionantes y perfil de vencimiento son imposibles de cumplir sin imponerle a los argentinos muchos años más de ajustes y sufrimientos. Bueno, ahí están las declaraciones hechas en conferencia de prensa de Labaña. Sentido común, ¿no? Todas estas medidas, vos decías recién, solo van a ser efectivas si hay una intervención en el mercado de cambios, algún tipo de medida de índole. Con lo que nos estás diciendo, se licúan contra la inflación en muy poco tiempo. ¿Eso es lo que nos decís, Willy? Bueno, depende, ya te digo. Hoy hubo, como te digo, hoy hubo señales importantes, como decíamos, la comunicación telefónica entre los dos personajes, de alguna manera la señal de Alberto Fernández de que él no busca, digamos, un incendio ni mucho menos, y que le parece razonable el dólar donde está, pero que cuiden las reservas. Eso es casi insinuar. ¿Eso? ¿Es compatible sostener el dólar a 60 y a la vez no entregar reservas? ¿Es posible o el escenario da para otra cosa? A mí me parece que con el régimen actual puede llegar a ser difícil, pero bueno, hoy, como te digo, hoy viste un escenario un poco más tranquilo, el dólar mayorista, que hay que mirarlo más hoy, estuvo entre 57 y 58. Por supuesto, el minorista vale cualquier cosa porque es lo mismo que pasa con el precio de las cosas. Te lo cobran 62, 63, cuando vas a vender te pagan 55. Bueno, eso es un momento de prácticamente no hay precio, tampoco hay precio para el dólar. Claro. Pero todo eso me parece que se va a ir estabilizando y vamos a ver si el dólar llega a un nuevo equilibrio. A mí me parece, de verdad, que para cuidar las reservas y para mantener un dólar, si querés, de transición hasta el nuevo gobierno, algún grado, digamos, tal vez de control de cambios, tal vez va a haber que pensar, ¿no? Willy. Pensá que si el gobierno termina imponiendo la ley de abastecimiento, triste final, francamente, bueno, un control de cambio en la Argentina hemos tenido 500 veces. ¿No? Es impensado este final. Sabemos que te tenés que ir a la radio, lo cual pero no es cepo, ¿eh? No, claro. No es cepo, no, está claro. No es cepo, no es que no se van a poder comprar dólares, se va a poder viajar al exterior, etcétera. Consiste? Y el control de cambios es que, digamos, el dólar para importar remedios no valga lo mismo que el dólar para ir a Miami. O sea, un desdoblamiento cambiario. Que si vos vas a comprar dólares para atesoramiento, para viaje, tenga un valor, y que el que tiene que ver con los insumos, la compra de insumos, medicamentos, insumos para la producción, tenga otro. Por supuesto, es una mala política cambiaria
pero estamos en una situación de emergencia. ¿Y cuál debería ser la brecha porque, entre uno? Porque los exportadores van a querer vender al dólar caro y los importadores van a querer entrar al dólar barato. Entonces se te produce un problema, no es... Además es casi un fracaso total, ningún país tiene eso. Bueno, es bajar todas las banderas. En un problema, ¿no? Sí, Willy, estamos en un problema hoy, obviamente. Hablando de eso, ¿no? Macri suponía un segundo mandato y que iba a tener el respaldo del mundo financiero, que iba a volver el crédito, etcétera, y esto parece que se cayó. ¿Qué debería pasar para que esta línea continuara con Alberto Fernández? ¿Quizá esos nombres que vos mencionaste que tomen la rienda de la economía? Y bueno, depende del Alberto Fernández que ejerza como presidente. Es decir, en principio me parece, como te digo, yo creo que vamos a ver, Alberto Fernández va a intentar reponer lo que fue el nestorismo. Fíjate vos que él habla, yo fui el jefe de gabinete del superávit fiscal, las únicas veces en la historia argentina que hubo 5 años de superávit fiscal fue conmigo, superávit comercial, pagamos todos los compromisos. Ahí hay una trampita porque en esa época se venía del default de la Rúa Rodríguez Sá. Claro. Entonces no se pagaba la deuda y eso ayudó mucho a que Kirchner tuviera superávit fiscal. Porque es como, viste, si en casa no pagas la tarjeta, es más fácil llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Seguro. Ahora, Entonces, claro. Pero bueno, son historias del pasado, hay que mirar para adelante. Yo creo que Alberto Fernández tiene todas las condiciones para recomponer la confianza. Porque además va a arrancar de un piso bastante bajo. La economía que le va a dejar Macri va a ser una economía muy, digamos, muy caída. No necesariamente un desastre, y ojalá que haya, digamos, grandeza y que estén a la altura de las circunstancias para que esto no termine en un desastre, y parecería que no va a terminar en un desastre, gracias a Dios. Así que te diría que sí, yo creo que... Ahora, por supuesto, ¿cuál es la pregunta que se hace hoy el mundo económico? Y bueno, si va a gobernar el Alberto Fernández, capitalista, sensato, que todos conocemos y que se presentó en la campaña electoral, o va a gobernar Cristina con el vamos por todo. Obviamente Alberto Fernández con toda razón dice, che, a mí no me echen la culpa, que a mí me echaron por el vamos por todo. Y eso también es cierto. Está bien, uno puede preguntarse a esta altura en cuánto se parece en términos de la economía el nestorismo al cristinismo y qué brecha hay entre las dos situaciones y posiciones separadas por unos cuantos años, en el momento en que el cristinismo toma su fuerza. Voy a ser bueno con Cristina. Cristina heredó muchos problemas que le dejó Néstor. Néstor disfrutó de la super soja y también de que venía de una economía prácticamente destruida, que buena parte se la resolvió Dual de la Baña. Cuando llegó Néstor, por supuesto, la economía ya estaba arrancando. Y desde luego que es cierto que él fue muy estricto con el superávit fiscal, pero tenía la ventaja de que no pagaba la deuda. Claro. Y que arrancó con un dólar súper alto. No es lo que va a heredar Alberto Fernández. No parece ser lo que va a heredar. Bueno, Alberto Fernández, no, porque Alberto Fernández va a heredar todo el gasto público y todas las prestaciones sociales que en general se han otorgado sin que haya respaldo. No discutamos, pero así están las cosas, y que además la Corte Suprema ha dicho que todo eso es intocable y eso está ajustado por inflación. Entonces el gran problema que tiene hoy Macri, que obviamente va a tener Alberto Fernández, y por eso el dólar subió, es que el gasto público en la Argentina es infinanciable. Entonces yo creo que hay algo para discutir. Yo sé que va a ser polémico en este momento, pero vos fíjate que la Argentina tuvo problemas con la economía estatista de Cristina y con la economía supuestamente libre mercado de Macri. El problema es el Estado, es decir, el Estado en la Argentina es tan gigante con Cristina, con Macri, viene de antes también, que no se pueden bajar los impuestos. Cada vez hay que aumentar más los impuestos, cada vez es menos gente la que paga impuestos para bancar un Estado, y bueno, que lamentablemente eso va a ser un tema que tarde o temprano vamos a tener que rediscutir en Argentina, porque vos fijate que fracasan todos los modelos económicos, y fracasan siempre por lo mismo, por el déficit fiscal, que a veces se financia con inflación, otras veces se financia emitiendo deuda,
en general con las dos cosas, a veces se vende YPF, pero siempre es lo mismo. No podemos gastar, digamos, no podemos recaudar lo que gastamos, ¿no? Y vos fijate que se pagan impuestos como nunca, la gente llora. Lo que han sido los impuestos, yo creo que parte de la derrota de Macri ha sido por lo impiadoso que ha sido Macri con los impuestos y con la AFIP, que a todo esto sigue haciendo embargos, a pesar de que anunciaron que se suspendían los embargos por 90 días, tenemos casos de gente que nos llama, de agencias de la AFIP, que siguen haciendo embargos. Bueno, realmente Willy, una cosa sí, impresionante, ¿no? De más está decir, y ya apelando a tu brevedad, que no ves ninguna chance de que las posibilidades de Macri se puedan revertir. Ya estamos hablando de un Alberto Fernández presidente, salvo que pasara que vos tenés algo para decir. No, yo no, la verdad que no lo sé, viste, además uno se ha equivocado tanto en estas últimas horas y hemos visto la sorpresa que fueron las PASO también. No, de ninguna manera. Yo lo que te digo es que para el mundo económico y para el mundo financiero está operando, y el mundo económico está operando bajo la premisa de que hay un presidente saliente y hay un presidente entrante. Así está operando la economía y también todos nosotros como actores económicos, claro, porque finalmente el actor económico, el que invierte o no invierte, compra, no compra, se va de vacaciones, bueno, ese, digamos, está anticipando un escenario. Por supuesto, todos nos podemos equivocar y tal vez hay una sorpresa y, digamos, finalmente gana Macri, pero me parece que tendría que ser otra gran sorpresa, ¿no? La Argentina da para todo, ¿no? Bueno, Willy, sin decirte habla, Willy habla, te hemos tenido casi media hora. Tenés 3 fanáticos que se llaman Benja, Jazmín y Agustín que te preguntan cómo está la calle. La última pregunta. La calle está misteriosa, como dice el Bambino, está misteriosa. Willy, muchas gracias, te mandamos un abrazo y veremos, te vamos a consultar a lo largo de estas semanas. Gracias por haber estado allí.